Bueno, finalizar, ahí dice, finalizar también, ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Eh, Acá su querido amigo el viajero de los Andes. Y bueno, sé que estamos lloviendo y estas cuestiones y leyendo que lo que a mí me llega de repente, no les voy a negar una cosa, que soy fans del famoso James Bond desde pequeño. Ya yo creo que esta cuestión me la gané, yo creo que cuando tendría 13, 14 años a la fecha. Y siempre me ha gustado. Y bueno, de repente veo ahí en el internet de la cuestión esta de los celulares y dicen que eh, lo que pretenden ahora es hacer una especie de James Bond más juvenil, ¿cierto? No, yo creo que les entiendo a lo que quieren llegar, ¿ya? Han pasado el tiempo, las épocas, todo este asunto, pero vámonos un poquito más para atrás. ¿En qué sentido? Ustedes recordarán de que, de hecho, ¿cierto? James Bond ya tiene 60 años, claro. ¿Quién lo creó? Fue Ian Fleming. ¿Quién es el verdadero James Bond? La gran pregunta. Y cinematográficamente, claro, Sam Connery, ¿cierto? Lo interpretó en esto del Doctor No, la primera que se hizo en 1962. 7 películas él, después vino George Lazenby, que hizo una sola, posteriormente el famoso Roger Moore, él trabajó en la década del 70, ¿cierto? El segundo, pero entonces 70-80, después de los 80-90 estuvo trabajando Timothy Dalton, después vino Pierre Brosnan y el último, obviamente, eh, Daniel Craig. Entonces se sabe que por época, ¿cierto? Cada uno de los mismos actores interpretó al mismo James Bond, pero muy bien, uno correspondiente a la época que correspondía, Sean Connery la década de los 60, después vino 70-80, cada actor, incluso el último yo creí que lo iba a hacer mal, pero me convenció. ¿Quién? Daniel Craig. Realmente me convenció como lo hizo porque lo hizo muy bien. Yo creo que también si hubieran tomado en cuenta desde un principio el primer libro que se llama este nombre Casino Royale, si todavía me viene a la memoria, que fue la primera novela creada por Ian Fleming en 1953 y ahora lo hicieron mucho más tarde, o sea, después de haber protagonizado varias películas, ahora como al intermedio lo pusieron, ahí nos vienen a enfocar al verdadero o como es realmente la personalidad de el mismo James Bond. Es decir, en este libro de nombre Casino Royale se sabe y se interpreta a un mismo James Bond como él era. ¿En qué sentido? ¿Cómo les estoy diciendo? Que los que vieron la película o los que han leído el libro se darán en cuenta que obviamente ahí es un James Bond frío, calculador, pero con sentimiento. Él vivió en su vida cosas muy crueles, muy así jodidas, como decimos nosotros, fregadas, ¿cierto? Realmente muy crueles. Y entonces él pasó por estas secuencias crueles y por tal motivo eso lo hizo a él ser una persona muy fría, pero con sentimiento. ¿Por qué con sentimiento? Porque él recordaba esas cosas por las cuales pasó, ¿cierto? Muy feas para él, se podría decir, para hacerlo un poquito más didáctico. Y no estoy muy conforme, ya es mejor ir a ver la película, pero a ver cómo va a resultar. Pero no estoy conforme, yo creo, lo que va a pasar en eso de colocar un James Bond más juvenil. ¿A qué voy? El punto es este. ¿Quién es el verdadero James Bond realmente? El mismo Ian Fleming,
es el verdadero James Bond, ¿correcto? Porque ¿cómo es eso? Resulta de que es el mismo Ian Fleming que trabajó para la que viene siendo como espía para la CIS, lo que es el actual MI6 en la Segunda Guerra Mundial. Y después de haber trabajado como tal, él como espía, obviamente en la Segunda Guerra Mundial para la CIS, actual MI6, él comenzó en 1952 a crear estas novelas y obviamente hizo 13 novelas con este gran personaje, creó al personaje, ¿cierto? Pero ¿en base a qué? En base a lo que él vivió. Cuando estamos hablando de James Bond, estamos hablando de él. El mismo Ian Fleming es el verdadero James Bond, por la sencilla razón de que él escribió, se podría decir, como dijo un día mi señora esposa cuando estábamos comentando esto, una autobiografía, se podría decir, de él mismo, para cuando estuvo trabajando como espía. Entonces, considerando eso, ahora el cine, ¿qué quiere hacer? Ya hacer un James Bond juvenil. ¿Qué ocurrió hace 1973, 1972 más o menos? Lo que pasa es que después de haber hecho correctamente, se puede decir, las 13 novelas como corresponde, el cine respetó correctamente los 13 libros, que las novelas del personaje, y justamente fue en la década del 70, mediados de, obviamente, después de la misma novela número 13, recordemos que Satánico Tornó, de Rusia con Amor, Operación Trueno, No digas nunca jamás, en fin, todas las habido y por haber, incluso, bueno, no tengo buena memoria, pero después de eso, de haber respetado esta seguida, ¿cierto?, de libros, que fueron las correspondientes 13 novelas, ¿qué fue lo que hizo el cine en sí? Dijeron, ya tenemos lo que viene siendo James Bond, o sea, no importa que no tengamos las novelas, ya sabemos cómo es, ya tenemos el esquema. Entonces, en base a ese esquema, ¿cierto?, el verdadero James Bond tal cual es, el cine se comenzó a escribir sus propias historias en base al personaje, con contextos de las diferentes películas, todas las que ustedes ven que ya existen. Entonces, por eso uno se pregunta cómo puede haber tantas 26 películas si solo se hicieron 13 novelas. Por eso, porque después de las 13 novelas, justamente, lo que ocurrió, que el cine en sí se hizo el dicho esquema, comenzaron a trabajar con los contextos de las diferentes novelas que el cine, por su cuenta, comenzaron a hacer, y por eso ya el 26 dichas películas con el contexto que cada cine, o sea, cada película o contexto por separado lo hace, ¿cierto? Cada producción en este caso. Ya vamos a la película número 26, ¿cierto? Con esta. Pero aquí estoy conforme. Mira lo curioso. El año pasado, unos 2 años atrás, ¿cierto?, yo fui a ver la última película protagonizada por Daniel Craig con mi señora. ¿Qué ocurrió aquí? Más que seguro tú la fuiste a ver siendo fans. ¿Qué ocurrió con él? Lo mataron. En esa isla todo el asunto. O sea, ahí es donde, por decirte algo, murió James Bond. Entonces yo le preguntaba a mi señora, bueno, si lo matan aquí, ¿cómo lo van a resucitar? Sino Jesucristo, ¿cierto? Por decir algo así. No me retaré el del cielo, pero yo te digo, no es Jesucristo para que lo resuciten. ¿Cómo lo van a hacer? Si ya lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Con esa película última que le hicieron a él.
Si no lo hubieran hecho, o sea, no hubieran inventado esa película, hubieran sido otra, ¿cierto? Con otro nombre, otro contexto, hubiera permitido, quizás no con Daniel Craig, con otro, ¿cierto? Continuar no, con el personaje, pero con otra aventura, ¿cierto? Además, se me viene a la cabeza algo importante, considerando lo siguiente. ¿Por qué no estoy también conforme con esto juvenil? Estuve leyendo ahí el asunto de internet y dicen claramente de que lo que quieren hacer es eh, este asunto de que él recién estaba empezando como agente secreto. ¿Ya? En las películas que nosotros hemos visto, el James Bond que tú conoces, que yo conozco, tendrá, por decir algo, 36, 38 años, ¿cierto? De edad, el James Bond original que siempre hemos visto con Sam Connery, Roger Moore, Timothy Dalton. ¿Ya? Esas son las edades que representa el personaje y se mueve en su género, su rubro ahí como agente secreto. Y de repente, ahora, ¿cierto? En la película que pretenden, lo que viene siendo lo que así hacia abajo, ¿en qué sentido? Ya era de 30 y ahora lo irán a poner, por decirte algo, me imagino, que si tenía 40 años, por decirte algo, ahora irán a colocar un actor, pucha, por decirte algo, de 20 años, no sé, de 20, 25 años, porque lo que pretenden ahí en el contexto de la película, dice claramente ahí, cuando le está a punto de iniciarse como un agente secreto. Para mí eso no va. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estaría eliminando lo que viene siendo la línea de James Bond. O sea, se supone, considerando hacia atrás, ¿quién creó a James Bond? Ian Fleming. ¿Con qué características? Con, obviamente, las que ya conocemos, audaz, inteligente, rápido. Bueno, eso ya lo saben porque cualquier persona, si quieren, ahora el cine puede hacer. Pero lo que yo voy es que Ian Fleming creó un personaje de unos 35, 40 años como agente secreto y toda la vida, ¿cierto? Hasta la fecha, ha sido una persona o un agente de 35, 42 años, ¿vale? Considerando que él es Ian Fleming, Ian Fleming es James Bond en sí, ¿cierto? Y como te digo, si Ian Fleming interpretó en sus novelas, y se interpretó a sí mismo, porque sabemos perfectamente que cuando hablamos de James Bond, estamos hablando de Ian Fleming quien se quiso interpretar, ¿ya? Él era el que, se podría decir, escribía en sus novelas las cosas que a él le ocurrían en la vida real. Pero no pensó, por ningún motivo se imaginó, que al final él se iba a transformar en un personaje que ahora todo el mundo conoce y 60 años. Ni siquiera tampoco se iba a imaginar de que un personaje tal, en ese caso él, Ian Fleming, como James Bond, iba a llegar por épocas, por ya décadas, iba a pegar algo tan fuerte. O sea, imagínate, 60 años, fue creado en 1952 y ahora estamos en el 2025, 60 años con un personaje que fue excelente y es excelentemente bien hecho con la escritura obviamente de las novelas de Ian Fleming. Entonces, ¿a qué quiero llegar ahora? ¿Por qué lo nombré? Si hacen esto, ¿ya? De poner un James Bond, obviamente que está recién empezando, ya hablemos de un chiquillo ya de unos 22 años, para no exagerar la edad. Entonces,
este chiquillo James Bond, ¿cierto? Que es lo que pretenden ahora, se pone ahí como el MI6, sí, como dicen también en el contexto, por una misión X, primeramente para sus papás, y va a una misión que después 009 lo lleva al MI6, justamente, y de ahí, por un lapso de tiempo, pasa a ser 007. Ahí más o menos la trama. Vamos a tener que ver bien el asunto. Ya yo estoy como fans echándole el ojo como el asunto que pretende el cine. Entonces, este cambio que están haciendo, ¿qué cosa? No están respetando a quién, a Ian Fleming, ¿cierto? Porque él, ¿cierto? No comenzó su personaje teniendo James Bond, ya por decirte algo, 25 años. No. Se refería a él. ¿Qué edad tenía Ian Fleming? Tendría, cuando creó los libros, como te digo, 52 años, 48 años, cuando comenzó a escribir los libros. ¿De en base a qué? A sus experiencias personales como espía el año 1945, Segunda Guerra. Y eso fue lo que ha hecho. Entonces, si toda la experiencia de Ian Fleming como James Bond, recordemos que él es el verdadero 007 en este caso, ¿cómo de la noche a la mañana y después que lo matan, más encima, como te decía en paréntesis ese, que lo mataron y después quieren resucitarlo con esto de teniendo ya juvenil, 20, 25 años y se transforma en un 007. La película seguramente va a ser buena, voy a ir a verla, porque yo no te voy a negar que cuando conocí a Daniel Craig lo juzgué mal. Yo dije, no lo va a hacer mal esta cuestión. Bueno, y cuando lo fui a ver por primera vez, yo quedé con la boca abierta, realmente. Bueno, aquí puede pasar lo mismo. Puede que yo esté prejuzgando al actor o al intérprete que va nuevamente a hacer este personaje de James Bond. Vale, ya, puede que esté equivocado mismo Viajero a los Andes aquí, pero de todas maneras, el punto es que por el hecho de hacerlo más joven, la película puede ser súper, ya, acción, todo lo que tú queráis, pero a lo que yo voy es que lo hacen tan juvenil, o sea, ¿para qué retroceder tanto en el tiempo si no están respetando la línea de Ian Fleming? A lo que voy es que pudieron haber cómodamente respetando la línea de Ian Fleming con otro actor correspondiente a la misma edad, por decirte algo, ya cuarentón, ya en vez de 30, en vez de un compadre de 25, 21 años que seguramente lo vamos a poner a esa persona de unos 35, tenemos unos 38, ya, entre 38 y 42 años, que era la edad que tenía yo. Y de ahí en adelante, obviamente, con la nueva película en la trama, con el contexto que se va a hacer, ¿ya? Y listo. Bueno, y superar ese asunto de que para qué lo mataron, no sé. Irán a inventar, yo creo, otra cosa o aliviar ese asunto de que como lo mataron en esa isla, falta que no haya muerto nada, por decirte algo. O sea, en la última película, esa feroz explosión, ¿cierto?, que hubo en la isla, chao pescado, lo mataron, ¿cierto? No sé, no deberá existir más, o sea, y si lo van a resucitar ahora, por decirte algo, la isla explotó, pero habría que inventar algo en el sentido de que, a ver, a él no le ocurrió nada, se salvó de alguna manera. ¿Para qué? Para seguir la historia.
pero parece que ellos no pensaron en eso. Ahora el cine es asunto de hacerlo más juvenil. Entonces, se entiende claramente. Por ejemplo, yo le pregunté a mi señora esposa, eh, ¿cómo llegaste a conocer a James Bond? Ella me dijo claramente por intermedio de Pierre Brosnan. Este intérprete de Pierre Brosnan, actor Pierre Brosnan para ella es James Bond, porque lo conoció ahora en esta época por intermedio de él. Cuando yo le comencé a lo que viene siendo a dar datos, como lo que estoy dando ahora, hacia atrás, como por ejemplo lo que estoy diciendo en este momento y resumiendo, que allá Fleming es el dicho creador, Sam Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, John Lazenby, bien, también Pierre Brosnan y el actual Daniel Craig son los mismos actores que han interpretado a este personaje. Mi señora poco menos que no sabía nada, se impresionó, se podría decir, porque hacia atrás no sabía nada, no sabía ese asunto cuando yo le comencé a hacer poco menos que la historia. A lo que hoy, chiquillos, se me están viendo los logos de ahora, en estos momentos. Ustedes seguramente ya saben de algo de James Bond, pero el de ahora, ¿cierto? Lo bueno es que se ha podido adecuar este personaje que antes era claro por las épocas, ¿cierto? Años 50, 60, 70, ¿ya? Y ahora, gracias a Pierre Brosnan, ¿cierto? Ya no es un personaje de libro, ahí está. Este es un personaje literario, no de película, ¿ya? Literario. Entonces, ¿cómo nació James Bond? Por los libros de Ian Fleming, que se convirtieron en película, ¿ya? Solo 13. Y ahora hay más de 26 películas, o ya la número 26. Y el cine Ken se ha encargado de eso. Y justamente Pierre Brosnan, como estábamos diciendo entonces, que Pierre Brosnan, esto de James Bond, segunda parte ya, se encargó de hacerlo completamente un personaje contemporáneo. Recordamos de que como es literario, el asunto era de que de Pierre Brosnan hacia atrás, ¿cierto? Llegó un momento de que el mismo personaje se acabó la Guerra Fría, se podría decir, ¿cierto? Y que ahí en 1952, ahí como nació la Guerra Fría, la misma época, se basó en eso, el asunto de James Bond, en la Guerra Fría. Se acabó la Guerra Fría por de los años 70, más o menos, medio, chuta, dejó de existir James Bond, ¿cómo lo vamos a hacer? Pasa el tiempo, alrededor de 7, 8 años, no hubo James Bond, hasta que apareció Pierre Brosnan después de 7, 8 años más o menos, interpretando esto de Ojo Dorado, El Mundo No Basta, y ahí nos dimos cuenta, ¿cierto?, que James Bond ahora, de acuerdo al cine, se hizo contemporáneo, o sea, adaptado a cualquier época, como lo que ya se hace y se hizo, claro, y naturalmente, debido a esto, que ya es un personaje contemporáneo, se hace esto de, Casino Royale. Esta primera novela se hace película y ahí comenzamos a conocer al verdadero James Bond. ¿En qué sentido? Completamente realista. Aquí es donde hay realismo en la película de mismo Agente 007, es decir, hemos visto la serie, la película, ¿cierto?, en base a este dicho libro y novela, que no es la fantasía de antes. Antes no le ocurría nada, ¿cierto? Nada. Ahora
como lo interpretó también Daniel Craig muy, muy bien. Le vimos sangre, o sea, peleaba y le sacan sangre, él mismo le saca la mugre al compadre al lado, él de al lado le pega un cuchillazo, le hace el corte, en fin, o sea, sangre, realidad. Si tiramos más para atrás el asunto, Roger Moore, que sé yo, Timothy Dalton, hacia atrás, a 007 lamentablemente no le ocurría nada. Excelentes misiones, todo ese asunto. Una Money Penny estupenda. No va a dejar nunca de ser. La relación de Q para con James Bond, ¿cierto? No va a dejar nunca de ser así. Y gracias ahora que por Pierce Brosnan es un personaje literario, se puede comenzar a adaptar a las épocas. Ahora el problema, bueno, no tanto como problema, el asunto es, eh, Daniel Craig se fue, él no filmó más de unas 2 o 3 películas y después de hacer esa película de que matan a James Bond, chuta, ¿cómo lo vamos a resucitar? Pues, bueno, si no es Jesucristo. Entonces, eh, es lo que me queda aquí metido todavía. Pero ahora hay que ubicar a un buen intérprete de James Bond. Están buscando actores. ¿Cuántos actores no quieren ser? Hasta yo quisiera, pero no puedo. Porque no soy actor tampoco, pero yo creo que hay más de un fans igual que yo que quisiera ser él. Así que yo quisiera que ustedes también a ratito me dieran una opinión después de lo que voy a lanzar el dicho video. Y lo que ocurre, de acuerdo a esto, se sabe también de que James Bond es papá. En uno de los libros y novelas se embarazó a una de las mujeres con la cual tuvo una experiencia y en una de sus misiones. O sea, literalmente hablando, James Bond es padre, ya, pero nunca lo supo, ya, porque con la mujer que tuvo este bebé o este niño, ¿cierto? Nunca le dijo y no pretendió nunca decirle que era papá para no involucrar al niño, su hijo, para con las misiones y el trabajo arriesgado que obviamente tiene como agente secreto. Y además, este asunto de hacerlo juvenil, como que no me encaja. Recordemos muy bien, si estamos hablando de James Bond, estamos hablando de la biografía como espía de lo que viene siendo a Ian Fleming. Él es Ian Fleming. Entonces, ahora, hacer a 007 onda juvenil, hablemos, yo creo que pretenderán, el cine es muy así, yo creo que a la loca, pretenderán un James Bond onda 16, 18 años, por decir algo, y que está pretendiendo desde un principio para hacer James Bond. Mira, recién, o sea, pretende el cine qué cosa, poner al personaje cuando recién está postulando, se podría decir, a ser James Bond. Por mi parte no pasa, como estaba reiterando en el otro video. Entonces, bueno, me cuesta un poco esto, pero vamos a hacer una cosa. Chicas, los invito entonces, igual que lo que voy a hacer yo, esperemos un ratito, vamos a ver la película nueva y de ahí seguimos prejuzgando o juzgando este asunto. Esperemos que nos guste mucho y que también me guste a mí la película. ¿Ah? Pero eso sí, me va a gustar la película o a las chiquillas y las minas que van a aparecer por allá, me tinca. Pero todavía no me encaja que quieran como no respetar al mismo Ian Fleming. Él creó a este personaje cuarentón. Hablemos de 36 para arriba, 36, 38, esa la edad, ¿cachai? De esa edad, de ahí para arriba. Si se mantuviera la edad, vale, mantengan la edad, pero con otros contextos
Entonces, ahora que le está hablando su querido amigo el viajero de los Andes a los lolos de ahora, para que ustedes puedan encajarse en la historia, lo bueno sería que obviamente sigan ustedes conociendo al verdadero James Bond como una persona entre 38 y 42 años, la edad siga la misma, porque obviamente 48, 49 años tenía James Fleming, quien escribió el libro. Entonces, en la edad sigue siendo la misma, un parámetro, una línea de 36 a 40 años, que es la edad del personaje, ¿ya? Y la edad de Ian Fleming. Y en cuanto a los contextos de las nuevas películas, ahí el cine hace un arreglo. ¿En qué cosa? Como estamos en el año 2025 y los chiquillos de ahora, los lolos, ahí el mismo cine haga contextos de las películas nuevas basándose, claro, en hechos de ahora. Ya si viene una película, perdón, viene un hecho real político, ya se basan en esa cuestión política nueva, pero que es el contexto es eso, pero la argumentación, lo que sea de acuerdo a la época, para que los lolos de ahora vayan entendiendo y se vayan encajando con el personaje y la película. ¿Ya? Es la única dicha sugerencia que yo sigo dando como siempre. Bueno, y como fans de James Bond, bueno, aquí nomás termino. Espero que les haya gustado también el video y naturalmente espero que el cine no se equivoque en lo que van a hacer también. Muchas gracias por haberme escuchado y si están muchos ahí fans, un saludo para ellos también.